Bueno, yo les voy a hablar de las leucemias linfoides agudas, la cual es una enfermedad maligna que evoluciona como resultado de una mutación en las células precursoras linfoides, procedentes de la médula ósea o del timo, en un estadio particular de maduración. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, las células leucémicas se acumulan persistentemente en los sitios intramedulares y extramedulares, compitiendo constantemente con la producción en la función normal de las células hematopoyéticas. Esta situación resulta en anemia, en trombocitopenia, en neutropenia y sobrepoblación de linfoblastos en tejidos tales como el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, meninges y gónadas. En cuanto a la epidemiología, la leucemia aguda linfoblástica es la leucemia más frecuente en la población pediátrica, con un pico de incidencia entre los 2 y 3 años. El segundo pico de incidencia se da en adultos de edad avanzada y en niños más del 80-85% son de estirpe B. Su etiología se desconoce la mayoría de los casos, pero se han implicado agentes ambientales tales como radiación ionizante y los mutagénicos químicos. También se sugiere un factor genético en algunos pacientes. Los niños con síndrome de Down tienen un alto riesgo de leucemia, particularmente de leucemia linfoblástica precursora de células T. En la clasificación podemos encontrarla establecida por su morfología o por su inmunofenotipo. En la, morfológica, de acuerdo con la FA, podemos encontrar la leucemia aguda de blastos pequeños o L1, la leucemia de blastos grandes o L2 y la leucemia tipo Burkitt o L3, con citoplasma vacuolado donde se resalta la apariencia de un cielo estrellado, se podría decir, como vemos en la imagen de aquí abajo. Y por otra parte, en la clasificación inmunofenotípica, aquí se realizan pruebas citogenéticas por citometría de flujo para determinar el subtipo de LLA y así tener una guía para el pronóstico del paciente. Se dividen en grupos con base en el inmunofenotipo de la leucemia, ya sea de células B o de células T, y así se determina cuán maduras son estas células. Aquí tenemos una tabla que resume un poco las características de cada tipo de leucemia de acuerdo a su morfología. Y tenemos que la L1 tiene un tamaño celular pequeño, cromatina nuclear fina o en grumos. La forma del núcleo es regular, puede tener hendiduras o plicaturas. El núcleo es indistinguible. El citoplasma es escaso, la basofilia es leve, las vacuolas son ausentes. La frecuencia es mayormente en niños, el 85%, y el pronóstico es favorable. Para la L2, el tamaño celular es grande, la cromatina nuclear fina, la forma del núcleo es irregular, puede tener hendiduras o plicaturas, el núcleo puede tener uno o más, grande y es prominente, el citoplasma moderadamente abundante, la basofilia leve, las vacuolas ausentes. La frecuencia aquí es principalmente en adultos y el pronóstico también es favorable. En la L3 el tamaño celular es grande, la cromatina nuclear fina, la forma del núcleo es regular, oval o redondo, el nucleolo puede igual tener uno o más, es grande y prominente, el citoplasma es abundante, la basofilia igual es prominente, las vacuolas aquí sí están presentes, y la frecuencia es del 15% de las leucemias linfoblásticas agudas. El pronóstico, desgraciadamente, aquí es desfavorable. Y bueno, para la clasificación de acuerdo al inmunofenotipo tenemos que, primero que el inmunofenotipo refleja la expresión del antígeno del estadio de diferenciación del clon dominante. ¿Esto qué quiere decir? Que los blastos son, por así decirlo, congelados en un estadio específico de maduración
y usando los marcadores CD de estos blastos se pueden categorizar en el estadio particular de diferenciación para así obtener una clasificación del tipo de leucemia, como se muestra en la tabla de aquí al ladito. Cada uno tiene su nombre y los marcadores específicos para la estirpe ya sea B o T. Para la estirpe B, los linfoblastos de este linaje predominan en la médula ósea. Un punto importante es que más del 25% de las células de la médula ósea deben ser identificadas como linfoblastos para cumplir con la definición de la OMS de leucemia. La médula ósea y sangre manifiestan en todos los casos de LLA y B. El inmunofenotipo de citometría de flujo en la mayoría de los casos es positivo para CD10, CD19, CD20 y CD22. Y otro punto importante es que cuando el proceso leucémico está limitado a una masa y se ven en la médula ósea 25% o menos de linfoblastos, se usa la designación de linfoma y no de leucemia. De todas formas, en el diagrama de aquí al ladito se muestran los diferentes estadios de maduración de la estirpe B. Aquí arriba, como vemos, está la célula madre, la célula pre-B temprana, la célula pre-B, la B y la célula plasmática. Asimismo, pues también en la parte media están los marcadores de acuerdo a su aparición y por último el tipo de leucemia que corresponde. Para la estirpe T, los linfoblastos de este linaje predominan. Es más prevalente en adolescentes que en los niños pequeños y es vista más frecuentemente en los hombres que en las mujeres. En la médula ósea y la sangre manifiestan blastos en todos los casos de LLAT y los precursores se manifiestan más como un linfoma, con un compromiso mínimo, ninguno en la médula ósea, en comparación con la anterior, que era del tipo B. El inmunofenotipo de citometría de flujo en la mayoría de los casos es positivo para CD3, CD7 y se expresan variablemente CD1, CD2, CD4, CD5, CD8 y CD10. De igual forma, en el diagrama de al lado también se muestran los diferentes estadios de maduración de la estirpe T, el grado de aparición de los marcadores CD, y así para poder ubicar el tipo de leucemia o linfoma como en el caso anterior. Y dice células T precursoras, leucemia o linfoma y linfoma de células T. Bueno, los síntomas que se presentan están directamente relacionados con el grado de insuficiencia de médula ósea o el compromiso extramedular. Y tenemos mayormente fiebre, neutropenia, palidez, fatiga, sangrados. Estos últimos tres son derivados causados por la anemia. También hay presencia de púrpura, dolor articular en los huesos y en los huesos, hepatoesplenomegalia y linfadenopatía. También puede estar presente leucemia del sistema nervioso central, leucemia testicular y masa mediastinal, los cuales son indicativos del estirpe T. Y bueno, ahora con las características del laboratorio tenemos que generalmente se solicita una citometría hemática donde hay presencia de anemia, neutropenia, trombocitopenia, hiperleucocitosis mayor a 100 por 10 a la 9 sobre litro, hipereosinofilia, pancitopenia y linfocitosis. Algo que podría diferenciar del B y el T es que en el B el conteo es bastante alto y en el T el conteo de glóbulos blancos puede ser variable, marcadamente elevado, normal o disminuido. También se realiza un frotis sanguíneo donde vamos a encontrar blastos leucémicos en el 90% de los casos.
En el B se podría encontrar una morfología de tipo L1 y L2, y en el T se encuentran ocasionalmente linfoblastos con proyecciones pseudópodas denominadas células en espejo de mano, como las que vemos en la imagen. Aquí se ve como si fuera un espejito o una raqueta también. Bueno, en el aspirado y biopsia de médula ósea se deben de encontrar blastos mayor al 20%. En la química sanguínea, un aumento de HDL correlacionado a la infiltración que puede ocurrir, y pruebas de función renal como es creatinina, urea, BUN, ácido úrico, fósforo, lo que indicaría una insuficiencia renal aguda en la leucemia linfoblástica aguda de tipo T. Y finalmente se puede hacer uso de las tensiones citoquímicas, como vemos en esta tabla, para poder diferenciar el tipo T del B. Por ejemplo, con la de paz, donde tenemos que el B es positivo y el T débil positivo. También la fosfatasa ácida, donde tenemos que el B es negativo y el T es positivo. Y también el de alfa-naftil butirato esterasa y alfa-naftil acetato esterasa, que en el B son negativos y en el T son positivos. Bueno, para el tratamiento de los pacientes con LLA está adaptado al riesgo del paciente, al diagnóstico, y comprende 3 fases, que es primero el de inducción, el cual se inicia con quimioterapia de inducción a remisión y en asociación con fármacos como vincristina, prednisona, L-asparginasa, antraciclinas. También se puede hacer uso de radioterapia al cerebro y a la médula espinal. Después sigue la consolidación, la cual ocurre tras alcanzar la remisión y se realiza consolidación con metotrexato, Ara-C y otros fármacos, además de otro curso bastante corto de quimioterapia. También se puede hacer un alotrasplante de células madre. Y por último, el de mantenimiento, que generalmente el paciente entra en un programa de mantenimiento con quimioterapia, que consiste en la asociación de 6-mercaptopurina y metroxato durante 2 años. Bueno, tenemos una tabla con las diferencias principales entre las leucemias linfoblásticas agudas y las leucemias mieloides agudas. Por ejemplo, en la presentación clínica tenemos que para la primera, los síntomas son un poco más constitucionales, más marcados, como fiebre, anorexia, hay sangrado, mucosa de la mucosa oral, epistaxis, púrpura, petequias y adenopatías, mientras que en la leucemia linfoblástica aguda hay fiebre frecuente, hepatosplenomegalia y linfadenopatías como expresión de una enfermedad extramedular. También hay petequias y púrpura, pero aquí hay dolores óseos. Para la morfología de los blastos en el subtipo más frecuente, tenemos que en la leucemia mieloide aguda son grandes, con núcleo irregular, cromatina irregular, citoplasma abundante, con gránulos y bastones de Auer. Este es algo muy característico de las agudas, la presencia de bastones de Auer. Y en las leucemias linfoblásticas agudas son pequeños, con núcleo grande, cromatina homogénea y citoplasma escaso. En la histoquímica tenemos que en la leucemia mieloide aguda se puede utilizar mieloperoxidasa, sudán negro y esterasa inespecífica. Y para la linfoide tenemos, como habíamos visto, que el ácido periódico de Schiff y la fosfatasa ácida son indicativos. En el inmunofenotipo tenemos que para la mieloide aguda está presente el CD13, CD14 y CD33, mientras que en la linfoide, para las células B, está el CD10, CD19, CD22 y TDT. Y para el de las T, está el CD3, CD7, CD5, CD2 y TDT.
En el tratamiento tenemos que para las mieloides la quimioterapia es intensiva, es de corta duración, menor a 9 meses, y para la leucemia linfoblástica aguda la quimioterapia es menos intensa, es de larga duración, de 2 a 3 años. Y el pronóstico para la mieloide es aproximadamente del 60 al 70%, y para la linfoide el riesgo estándar es del 90 al 95%, un alto riesgo de 75% y en lactantes aproximadamente del 50%. Bueno, ahora seguimos con las leucemias linfoides crónicas, los cuales, bueno, es una enfermedad neoplásica hematológica que se caracteriza por un acúmulo de una población monoclonal de linfocitos B, CD5 pequeños, de aspecto maduro o normal. Los linfocitos B sufren una serie de cambios de tipo canceroso que les hace acumularse en forma exclusiva en tejido linfoide, sangre, médula ósea, ganglios linfáticos y vaso. La epidemiología es la leucemia más común en adultos caucásicos y es en relación hombre-mujer de 2 a 1, afectando principalmente pues a los hombres. La epidemiología también se desconoce la causa, pero se puede suponer que en algunos casos es por la exposición a asbesto, está presente en agricultores y no son producidas por radiación, agentes alquilantes y tampoco virus. Los signos y síntomas es que al comienzo de la leucemia linfoide crónica no produce signos o síntomas. Más adelante sí es posible que se presenten, como por ejemplo hinchazón no dolorosa de los ganglios linfáticos en el cuello, la axila, el estómago y la ingle. También hay debilidad o sensación de cansancio, dolor o sensación de llenura debajo de las costillas, fiebre e infección, sangrado o moretones que aparecen con facilidad, petequias, pérdida de peso sin razón conocida, sudores nocturnos excesivos y linfadenopatía. Los estadios que presenta la leucemia linfoide crónica es que en el 0 hay demasiados linfocitos en la sangre, pero no hay otros síntomas de leucemia. La leucemia linfocítica crónica en estadio 0 es de crecimiento lento, es poco activa. En la 1 también hay demasiados linfocitos y los ganglios linfáticos son más grandes que de lo normal. En la 2 también hay linfocitos, el hígado o el vaso son más grandes de lo normal y es posible que los ganglios linfáticos también sean más grandes. En la 3 también hay demasiados linfocitos, pero muy pocos glóbulos rojos. Es posible que los ganglios linfáticos, el hígado o el vaso también sean más grandes que de lo normal. Y en el estadio 4 hay demasiados linfocitos, muy pocas plaquetas, y es posible que los ganglios linfáticos, el hígado o el vaso sean más grandes de lo normal, o quizás haya muy pocos glóbulos rojos. Para la leucemia prolinfocítica, esta afecta a prolinfocitos, que son formas inmaduras de linfocitos, es más agresiva y la respuesta a tratamiento puede ocurrir con recaídas. En la leucemia de linfocitos granulares grandes, esta afecta principalmente a linfocitos T o de células citolíticas naturales con notable agrandamiento. El grado de agresividad es variable, el avance es un poco lento en la enfermedad y el tratamiento es a base de inmunosupresores. En la leucemia de células vellosas o peludas, la afectación principalmente sucede en los linfocitos B, el avance es lento y progresivo y recibe su nombre ya que las células cancerígenas tienen finas proyecciones que se pueden observar bajo el microscopio. Como aquí tenemos un ejemplo, se ven como si tuvieran pelitos alrededor. Para el diagnóstico, primero se hace un examen físico, en el cual se valora la presencia de ganglios linfáticos aumentados de tamaño, adenomegalias o adenopatías, el aumento de tamaño del hígado o del vaso, masas o cualquier otra cosa que pueda ser anormal. En nuestro recuento sanguíneo completo, las personas con leucemia linfocítica crónica
tienen demasiados linfocitos, lo cual se llama linfocitosis. Puede ser más de 15.000 linfocitos por milímetro cúbico y puede que también presenten niveles bajos de glóbulos rojos y de plaquetas. En el inmunofenotipo por citometría de flujo, el diagnóstico de esta leucemia crónica se requiere una linfocitosis monoclonal que suele expresar CD5 positivo, CD10 negativo, CD19 positivo y CD103 negativo. Y en la electroforesis de las proteínas séricas, el dato más frecuente es la hipogamaglobulinemia. La disminución de los niveles séricos de IgM procede a la de IgG e IgA. En el frotis podemos ver que las células tienen un tamaño pequeño con núcleo redondo y escaso citoplasma. También como son frágiles, pueden aparecer sombras nucleares de Gumbrecht al romperse cuando se realiza el frotis. Aquí tenemos otra tabla en la cual nos dice que en los datos hemáticos las cifras de las células hemáticas se caracterizan por un aumento de las cifras absolutas de linfocitos mayor a 5 por 10 a la 9 sobre el litro. El frotis sanguíneo hay un aumento de linfocitos pequeños de aspecto normal, pero en mayor cantidad, y el 15% padece anemia normocítica, 20% la prueba de Combs es positiva, y en trombocitopenia esta es causada por anticuerpos antiplaquetarios que pueden aparecer en cualquier momento. De acuerdo a los datos de la médula ósea, esta puede estar infiltrada con linfocitos pequeños según uno de 4 patrones. Uno que es el intersticial o laxo y se relaciona con un buen pronóstico en la etapa inicial. El 2 es ganglionar. El 3 es mixto intersticial o ganglionar. Y el 4 es reemplazo difuso de la médula ósea asociado con un mal pronóstico. Por último, los datos de los ganglios linfáticos es que puede haber afectación por infiltrado difuso de linfocitos pequeños que borran la arquitectura del ganglio e invaden el seno subescapular. Y por último, en el tratamiento, lo principal es la quimioterapia sola o en combinación con inmunoterapia. La primera línea de fármaco es el clorambucil en personas en estadios más crónicos, o si no la fludarabina por si hay resistencia en clorambucil, más ciclofosfamida para la mielosupresión e inmunodeficiencia prolongada. También se puede utilizar rituximab o realizar un trasplante halogénico de células hematopoyéticas menores a 50 años y en estadios avanzados. También se puede realizar una esplenectomía, lo cual mejora las citopenias asociadas a leucemias linfoides crónicas en etapa avanzada y en especial la trombocitopenia y anemia hemolítica. Para la anemia se puede recomendar dar eritropoyetina o transfusiones sanguíneas. También se puede utilizar radioterapia, lo cual va a mejorar los síntomas por afectación de nervios, órganos vitales y lesiones óseas. Y leucoperesis, el cual nos puede ocasionar una posible reducción de organomegalias y la mejoría de los niveles de hemoglobina y de plaquetas. Y eso es todo. Muchas gracias.